En el desierto, el agente Stipe y Lubinsky visitan a una pareja mexicana. Después de registrar la casa en busca de peligros, intentan hablar con el esposo, pero él solo repite la palabra renacimiento. Le entrega su rosario a los agentes, pero no responde a ninguna pregunta. La esposa dice que antes era ciego, pero que ahora puede ver. Luego los lleva al lugar donde cayó el objeto del cielo, donde todo comenzó. Mientras tanto, el mecánico David visita la tumba de su esposa, diciéndole que su hija lo visitará pronto. Luego va a trabajar y mientras conduce, escucha en las noticias sobre la guerra en curso. En el taller, los mecánicos no tienen nada que hacer debido a la crisis económica, lo que les ha dejado casi sin clientes. David no quiere rendirse, pero su jefe anuncia que el trabajo ha terminado. De repente, el veterano Zack aparece buscando empleo, pero David tiene que rechazarlo. Esa noche, David va a un bar y escucha a un hombre insultando al ejército estadounidense. Zack se enfurece y lo desafía, lo que hace que el hombre tome la bebida de Zack y lo siga afuera. Sabiendo que el hombre juega sucio, David lo sigue y descubre que Zack está rodeado por una pandilla. Dos hombres sujetan a Zack con fuerza, mientras el otro, con actitud desafiante, lo golpea. No se detienen cuando David les pide que paren, así que él también interviene en la pelea. Sin embargo, tanto David como Zack son superados rápidamente y quedan sangrando en el suelo. La pandilla, al forcejear con Zack, le arranca accidentalmente su pierna protésica y se dan cuenta de que está discapacitado, por lo que deciden marcharse. David le devuelve la pierna protésica a Zack y le ofrece llevarlo en su coche. Tras una tensa conversación, deja a Zack en el centro de rehabilitación donde vive. Luego, David regresa a casa y se da cuenta de que ha llegado tarde a su propio cumpleaños. Annabelle, su hija, lo había estado esperando con un pastel, pero también traía malas noticias. Tuvo que abandonar la escuela porque David no había pagado las 2 últimas cuotas. David le promete que pronto conseguirá el dinero, pero Annabelle no quiere que se sobrecargue de trabajo y termina la conversación regalándole un reloj grabado. David quiere beber para olvidar, pero se da cuenta de que no queda alcohol en la casa. Sale a comprar más y de repente ve una bola de fuego en el cielo cayendo rápidamente hacia la carretera. David intenta girar el auto para evitar el impacto, pero termina cayendo por un barranco en el bosque y volcando el coche. Sangrando, David recupera la conciencia y ve a alguien caminando cerca. Ignorando el dolor, comienza a seguir a la mujer, quien susurra su nombre con una voz familiar. Sin embargo, sus heridas son demasiado graves, y David sigue desmayándose. A la mañana siguiente, Annabelle descubre que su padre no ha regresado y se preocupa cuando no puede comunicarse con él por teléfono. Llama a la policía, pero le dicen que debe esperar 24 horas, antes de que puedan considerarlo una persona desaparecida. Ella continuó buscando, pasando por el taller, pero nadie lo había visto. Annabelle no se rindió y siguió explorando la zona hasta que finalmente descubrió el coche estrellado en la zanja. Pero David no estaba por ninguna parte. Cayó la noche, pero Annabelle siguió buscando, iluminando cada rincón del bosque con una linterna. Cuando las baterías se agotaron, regresó al coche y comenzó a perder la esperanza. Mientras lloraba, encendió el motor, y los faros revelaron a David de pie en medio de la carretera. Más tarde, en el hospital, David despertó y vio a la misma mujer hablándole. Mientras tanto, el doctor le dijo a Annabelle que habían encontrado algo extraño. Los registros mostraban que David había donado un riñón a su esposa antes de que ella falleciera, lo cual Annabelle confirmó. Sin embargo, la nueva radiografía indicaba que aún tenía ambos riñones. David fue dado de alta, pero no podía dejar de ver a la mujer en todas partes. Decidió sentarse afuera, en la vieja silla de su esposa, recordando lo que había sucedido la noche anterior. Mientras perseguía a la misteriosa figura, David cayó en un cráter donde el objeto del cielo brillaba intensamente. De repente, el objeto comenzó a extender enredaderas que se enrollaron con fuerza alrededor de su brazo. Cuando Annabelle se durmió, David miró por la ventana y volvió a escuchar su nombre. Siguió la voz hasta el bosque y quedó atónito al reencontrarse con su esposa, Jane. Se abrazaron y compartieron palabras dulces antes de que Jane le mostrara una visión. Una guerra nuclear estaba a punto de ocurrir y David debía construir algo para proteger a su hija. Al regresar a casa y ver en las noticias que la guerra se intensificaba, David decidió ir al granero y comenzar a hacer planes.
Mientras tanto, Stipe y Lubinsky discutían con su jefe, quien pensaba que buscar rocas alienígenas era una pérdida de tiempo mientras el país estaba en guerra. De hecho, ya habían recibido órdenes de cancelar la misión, pero las ignoraron porque Stipe creía que la tecnología alienígena podría ayudarles a ganar la guerra. Más tarde, los agentes fueron al laboratorio y recibieron malas noticias. El espécimen que trajeron del desierto estaba muerto. Parecía que estas criaturas alienígenas no podían sobrevivir a temperaturas altas. Desesperado por encontrar pistas, Stipe ordenó al doctor que realizara la autopsia del hombre mexicano, mientras Lubinsky le informaba a su esposa que su marido había muerto de un paro cardíaco. Al día siguiente, Annabelle seguía llorando mientras veía videos familiares. En casa, David sacó la vieja camioneta de Jane y condujo hasta el centro de rehabilitación para ofrecerle un trabajo a Zack. Ambos se dirigieron al bosque, y David dejó a Zack a cargo del cabrestante antes de adentrarse en el cráter. Para su sorpresa, encontró que había empezado a crecer hierba alrededor del objeto alienígena. Conectó el cabrestante al objeto para sacarlo, y Zack lo ayudó a cargarlo en la camioneta, necesitando la fuerza de ambos para levantarlo. De repente, Zack retiró la mano rápidamente, sintiendo algo extraño. Cuando David regresó a casa, pasó todo el día en el granero, construyendo y planeando, lo que no pasó desapercibido para su hija. Por la noche, David finalmente entró en la casa y descubrió que Annabelle había estado revisando las cosas de su madre. Ella planea dejar la mitad de las cosas en el granero y donar el resto, esperando que esto les ayude a empezar de nuevo. David no está de acuerdo y dice que no necesitan fingir que Jane ya no existe para seguir adelante con sus vidas. Mientras tanto, en el centro de rehabilitación, Zack siente algo extraño y revisa el muñón de su pierna. Descubre una protuberancia extraña que está creciendo. Al día siguiente, Zack y otros veteranos se unen a una protesta contra la guerra frente a una oficina militar. Mientras la policía intenta desatar a un manifestante encadenado, un hombre que pasa escupe en la cara de Jim y lo llama traidor. Jim pierde los estribos e intenta iniciar una pelea, pero cae de su silla de ruedas. Zack corre para proteger a Jim, lo que obliga a la policía a intervenir finalmente y dispersar a todos, ordenándoles que se vayan a casa. Mientras Zack se aleja, nota que su muñón de pierna está sangrando. En el granero, David descubre que el objeto alienígena ha sido dañado y se da cuenta de que la luz del sol es la causa. De repente, Zack aparece exigiendo saber qué le ha sucedido. Poco después, Annabelle llega y ve sangre en el patio delantero. Entrando en pánico, corre hacia el interior y encuentra a su padre atendiendo a Zack en el sofá. Annabelle insiste en que deben llevar a Zack al hospital, pero David se niega. Él retira la tela que cubría el muslo de Zack, revelando que su pierna está comenzando a regenerarse lentamente, al igual que el riñón de David había crecido antes. Esto confirma que el objeto alienígena tiene el poder de curar heridas. David le dice a Annabelle que cuide de Zack y luego se sube a la camioneta y se va. Esa noche, los agentes escuchan rumores sobre el objeto alienígena que cayó en la ciudad de David. Lubinsky cree que deberían seguir órdenes y rendirse, pero Stipe es terco y declara que investigarán esta nueva pista. De vuelta en el granero, Zack sufre un ataque de pánico debido a su trastorno de estrés postraumático, lo que le provoca pesadillas sobre cómo perdió su pierna en la guerra junto a Jim. Annabelle lo ayuda a calmarse para que pueda descansar. En ese momento, David regresa con 2 tanques de gas refrigerante y anuncia que llevarán a Zack al granero. Annabelle lo ayuda a mover a Zack, y David inmediatamente instala el gas refrigerante alrededor del objeto alienígena para mantenerlo fresco. Luego sientan a Zack cerca del objeto, y de inmediato, las enredaderas del objeto se envuelven alrededor de su brazo, haciendo que su pierna perdida se regenere en segundos. Annabelle retrocede cuando una enredadera curiosa se acerca a ella, y de repente se desmaya al ver la grotesca regeneración de la pierna de Zack. Cuando pierde el conocimiento, Annabelle sueña que está sola con su madre, justo antes de que ella falleciera. A la mañana siguiente, se despierta y encuentra a Zack caminando afuera con 2 piernas perfectamente sanas. Él no puede creer lo que está pasando y está eufórico. Más tarde, Annabelle y Zack se unen a David en el granero, donde ha completado el diseño de una cápsula como un búnker para protegerse de una catástrofe inminente. Annabelle cree que su padre está empezando a perder la razón, pero David jura que puede confiar en él.
Después, David visita a su amigo Tony en el desguace, pero solo compra un pequeño trozo de metal. Luego van al bar, donde David engaña a Tony para que beba hasta quedar inconsciente. David deja a Tony en su coche, toma sus llaves y las usa para entrar al desguace con Zack y robar todos los materiales necesarios para la cápsula. Incluso se llevan un camión mezclador de cemento completo. Transportan todo a una fábrica abandonada, donde pueden trabajar en secreto. A la mañana siguiente, Tony se despierta y encuentra las llaves en su bolsillo. Mientras tanto, los agentes están monitoreando y buscando en la zona. Como de costumbre, encuentran la boca del agujero en el bosque, pero solo hay un pequeño espécimen alienígena. El sheriff local les dice que busquen a David, explicando que tuvo un accidente en este lugar hace unas noches, pero salió ileso. Llevan el espécimen al laboratorio, donde los científicos explican que el objeto alienígena contiene cadenas de ADN de muchos tipos de plantas y animales, incluidos humanos. Concluyen que es una muestra viva de abiogénesis, un proceso natural que permite que la vida surja de la materia inanimada, incluso antes de la evolución. Esencialmente, la creación misma. En la fábrica abandonada, David y Zack trabajan arduamente en la construcción de la cápsula, usando el mezclador de cemento y reforzándola con acero, colocando el objeto alienígena dentro para mantenerlo a salvo. Mientras tanto, Annabelle visita la tumba de su madre y decide que necesita hacer más para superar el dolor. Reúne algunas pertenencias de su madre y crea una pila para quemarlas, pero es interrumpida por los agentes que están buscando a David. Los agentes permanecen en la casa, esperando que David regrese para interrogarlo. David miente, afirmando que no recuerda nada después del accidente, solo que vio una luz en el cielo que lo hizo perder el control. Stipe revela que sabe sobre el riñón regenerado de David y le muestra fotos del mexicano, quien también creía haberse curado, pero que ha muerto desde entonces. David decide llevar a los agentes al almacén y les muestra dónde había escondido el objeto alienígena, afirmando que la luz del sol lo derritió. Los agentes encuentran una mancha en el suelo y fingen creer la historia de David antes de irse. Más tarde, Annabelle le dice a David que las cosas se están volviendo demasiado peligrosas, pero él se niega a aceptarlo. Le dice que Jane le mostró una catástrofe global en los sueños de Annabelle, recordándole que no estuvo allí cuando Jane murió, y que ahora el objeto alienígena está manipulando sus sentimientos de culpa. A la mañana siguiente, David sale a caminar y se sorprende al ver un gran incendio persiguiendo a Annabelle, pero solo es una pesadilla. La próxima vez que David va a la fábrica, los agentes lo siguen. David se da cuenta y llama a un amigo para pedir ayuda mientras empieza a conducir por la ciudad. Pocos minutos después, los agentes logran bloquear su camino fuera de la ciudad, pero resulta ser el amigo de David. Los agentes están furiosos por haber dejado escapar a David y deciden usar a Annabelle para presionarlo. Mientras tanto, el jefe de Tony descubre que su camión ha desaparecido y encuentra imágenes del robo en las cámaras de seguridad, aunque no se pueden ver caras con claridad. Está claro que alguien usó la llave de un empleado, por lo que ordena a Tony que recupere el camión. En la fábrica, Zack sigue trabajando en la cápsula y nota que las enredaderas están creciendo en su interior. Recuerda a los soldados que cayeron junto a él en la guerra. Cuando Annabelle regresa a casa, se desahoga con Zack, explicándole que David dejó de visitar a Jane después del fallido trasplante de riñón. Se obsesionó con trabajar para pagar las facturas médicas, y ahora ella teme que esté perdiendo el control otra vez. Zack le promete proteger a David, y luego le presenta a Jim, con la esperanza de que puedan explicarle una posible cura. Sin embargo, Jim no lo cree, y sigue pensando que todo es una estafa, a pesar de que ha perdido varias extremidades. Cuando se van, Zack y Annabelle son detenidos por los agentes. Mientras tanto, David recibe la visita de Tony, quien lo encontró porque solían jugar juntos cuando eran niños. David entra en pánico cuando Tony ve todo el alijo de bienes robados y decide llamar a la policía. Durante el forcejeo, David accidentalmente causa la muerte de Tony. Quema el cuerpo de Tony y luego revisa la cápsula, descubriendo que las enredaderas se han extendido por las paredes, formando tejido vivo. De repente, tiene una visión de sí mismo bailando con Jane, confesando sus errores y diciendo que no merece la salvación. Jane le explica que la cápsula no es para él, sino para Annabelle y Zack. En casa, los agentes mantienen a Annabelle y Zack esposados, tratando de manipularlos para que hablen, pero ambos permanecen en silencio y no caen en la trampa.
Las noticias siguen informando sobre la escalada del conflicto, que ahora incluye una amenaza nuclear. Stipe usa una barra de hierro para golpear la pierna recién crecida de Zack, y cuando Annabelle intenta intervenir, es empujada fácilmente a un lado. Mientras tanto, David se infiltra en su casa, encuentra la pila de pertenencias que Annabelle dejó antes y vierte gasolina para prenderles fuego. Los guardias informan a los agentes dentro, y Stipe envía a Lubinsky afuera para investigar, sospechando que es obra de David. David se cuela dentro, amenaza a Stipe con un arma y lo obliga a soltar las llaves de las esposas y darse la vuelta. Annabelle aprovecha la oportunidad y golpea a Stipe con una barra de hierro, dejándolo inconsciente, y los tres escapan por la ventana. Cuando Lubinsky regresa y le entrega a Stipe el rifle, Stipe le dispara a Annabelle en un área no letal. El grupo responde al fuego e hiere a Stipe antes de apresurarse al auto para huir. Pero este era el plan de Stipe desde el principio. Sabía que David intentaría curar a Annabelle, así que él y Lubinsky los persiguen de inmediato. Lubinsky comienza a dudar, pero Stipe insiste en que todo es válido para evitar la guerra nuclear. En la carretera, Annabelle le dice a David que Jane lo necesita y lo está esperando, empujándolo al borde del colapso. Cuando David y Annabelle llegan a la fábrica, David coloca a Annabelle dentro de la cápsula, pero la recuperación no ocurre, lo que lo lleva a perder la razón una vez más. Al escuchar a los agentes afuera, David comienza a verter gasolina en la cápsula y saca un encendedor, sin darse cuenta de que las enredaderas están envolviendo a Annabelle. Los agentes irrumpen e intentan detenerlo, pero David se niega a apagar las llamas. Cuando está a punto de encender el fuego, Annabelle, ahora recuperada, asoma la cabeza, lo que hace que David apague el encendedor. Sin embargo, Stipe le dispara justo después. Lubinsky intenta detener a Stipe, pero es empujado a un lado. Dos agentes intentan rodear la máquina, pero Zack dispara a uno de inmediato. Luego, queda atrapado en un tiroteo con el último agente restante. Stipe intenta intervenir, pero Lubinsky le dispara en el hombro. Después de algunos disparos más, Zack finalmente acaba con el último agente, aunque también recibe un disparo en el hombro. De repente, un terremoto sacude la Tierra y una luz cegadora aparece en la distancia. Las primeras bombas nucleares caen y la tormenta apenas comienza. Personas de todo el país salen corriendo para presenciar la explosión, excepto Jim, quien se quita la vida en cuanto ve las noticias. En la fábrica, David le dice a Zack que cuide de Annabelle antes de guiarlo al interior de la cápsula. Le pide perdón a su hija por haberla abandonado y luego presiona el botón para sellar la cápsula. El sonido distante de las explosiones resuena en el fondo mientras Stipe suplica a David que abra la cápsula, pero él responde que no puede. El objeto alienígena comienza a llenar la cápsula con agua. Al principio, Annabelle y Zack entran en pánico, pero cuando el agua los cubre por completo, el objeto libera fragmentos de hielo, congelando el líquido y poniéndolos en un sueño criogénico. Mientras tanto, David fallece y ve a Jane dándole la bienvenida en el más allá. Las bombas nucleares siguen explotando en todo el mundo. Con el tiempo, la cápsula se abre y Annabelle y Zack despiertan. Los árboles han crecido alrededor de la cápsula. El metal está oxidado, pero afuera solo hay un desolador páramo. Parece que han pasado siglos. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte más videos como este. Puedes buscar la película Terminus para verla completa. Gracias por ver.